Bien, vamos a saludar, darle la bienvenida a Bisagra, al abogado Alfredo Pérez Galimberti. ¿Cómo le va? Buen día. Acá Fabricio y Facundo lo saludan en la Namuncurá. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Roberto. Fabricio y Facundo, no sé quién me escuchó y yo tampoco. Facundo, perdón. Fabricio y Facundo. Sí. Bien, no había escuchado bien a quién había mencionado. Bien. Alfredo Pérez Galimberti es abogado acá de la ciudad de Puerto Madryn. En diferentes casos lo hemos entrevistado y puntualmente lo llamamos por el caso de Omar López, pero buscando recién en tema Chubut y justicia, hubo una novedad respecto de un caso del año 2000 que también lo tiene como protagonista usted. ¿Puede ser? ¿Nos podría contar un poco de qué trata? Porque hubo un pronunciamiento del presidente Alberto Fernández, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con evitar una condena internacional de la contra la Argentina. ¿Digo bien? Sí, correctamente. El procedimiento ante la Comisión y la Corte Interamericana es de esta manera. Producida una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hace una presentación a la Comisión la estudia, le da traslado al Estado denunciado, hay una ida y vuelta que por ahí lleva mucho tiempo. Finalmente la Comisión propone una solución amistosa. Si esta solución se lleva a cabo, entonces el caso no pasa a la Corte Interamericana. Ahí va. Este es un caso que se planteó cuando yo todavía no me había incorporado a la Defensoría General, lo tramitó el doctor Barone con el doctor Benesperi. Es el caso de un menor de edad que se le impone una pena y el Superior Tribunal no abre el recurso y tampoco lo hace la Corte Suprema, es decir, lo privan de la doble instancia a este joven. Esto llega a la Comisión entiende que esto viola el artículo 8.2.h de la Convención Americana, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso amplio sobre la condena, y por esa razón invita al Estado argentino a una solución amistosa, y el presidente en este caso acepta la solución amistosa y toma la decisión por un decreto de reparar este punto. Esta es una decisión feliz del gobierno porque evita la condena de la Corte, al contrario de lo que pasó en el caso Torres Villacura. Claro. Iván Torres también, la Corte Interamericana ofreció una solución amistosa, la provincia mandó representantes que acompañaron a la gente de Nación y se negaron a una solución amistosa, y por eso tuvimos una sentencia de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón que lo interrumpa con un recuerdo que por ahí está de más. Uno de los representantes del Estado, digamos, en este escenario que usted planteó, era el actual procurador Miquel Arena, ¿digo bien? Exactamente. Bien. Lo recordaba de memoria, pero no estaba seguro. Facu. Sí. No, pensaba mientras lo escuchaba el doctor. Buenos días, ¿cómo le va, Pérez Galimberti? Buenos días. Facundo Navarro lo saluda. No, mientras lo escuchaba pensaba justamente en todo ese esquema porque de alguna manera, y si bien las causas son distintas, acá está hablando de una situación de un menor de edad en un caso de homicidio, ¿digo bien? Sí. Bien. Lo de Iván Torres, que obviamente, por lo menos aquí en la provincia, uno dice Iván Torres y sabe que tiene que ver con una situación de desaparición, después ahonda un poco más, está quien está más informado, quien menos informado, etcétera, pero ya tiene como una idea, y eso fue en el año 2003, es decir, 3 años después. Y este tema que trae a colación Fabricio en la actualidad con respecto a la figura del abogado defensor Omar López, me hace pensar en el esquema del cual usted mencionaba. Estaba Barón en ese momento, Benesperi, después usted fue secretario adjunto, después en algún momento fue el encargado, porque Barón se jubila, de lo que hoy sería el lugar que ocupa Daroca, independientemente que Daroca llega por la designación que debe pasar a través de la legislatura. Bueno, todo ese esquema que usted lo conoce a pie y juntillas,
y en virtud de que la persona que hoy está en ese banquillo de los acusados por una situación que nos resulta realmente increíble, como tiene que ver con el pedido de la documentación, etcétera, etcétera, de alguna manera saca a la superficie, y esta obviamente es una opinión, una postura personal, saca a la superficie el tema de lo que mencionamos como sistema o aquello que tiene que ver con los diferentes poderes, ¿no? Cómo, bueno, se van suscitando cosas que tienen en este caso a uno protagonista de la Defensoría Pública, ¿no? Digo, si hay desde ahí un balance para realizar, y sobre todo hablando de la provincia del Chubut, y además sumándole esto de la Comisión Interamericana, usted también y trabaja con respecto a este tema fuera de nuestro continente. Mire, la cuestión de López es la siguiente. López llega a un control de Arroyo Verde, le piden la identificación del automotor y demás cuestiones de corrientes al conductor, el conductor entrega la documentación, entonces se baje la ventanilla, López está sentado atrás, ocupado en otra cosa, le dice, ¿y usted quién es? Yo soy Omar López, vivo en tal lugar, soy defensor público, etcétera. Muéstrame el documento. Un momento. Lo empieza a buscar y después se da cuenta, dice, ¿por qué me pide el documento? Si yo tengo derecho a circular libremente, artículo 14 de la Constitución, no hay ninguna razón para que usted me pida el documento de identidad, yo ya muy identificado. Ahí tienen un intercambio con el oficial ante el pulgar y finalmente no tiene más argumentos el oficial y permite que el vehículo siga circulando. Pero se comunica con el jefe de la unidad regional, el segundo jefe de la unidad regional, creo que el apellido es Gess, sale con una camioneta a toda velocidad, lo intercepta en la ruta Puerto Madryn. Eso no lo sabíamos. Al vehículo de estas personas, en un lugar con doble línea amarilla, le cruza la camioneta y en este caso López, para evitar que esto pase a mayores, le exhibe el documento. Luego denuncia esta actitud como abuso de autoridad y la Fiscalía instantáneamente archiva ese caso. Pero abre un caso por desobediencia contra el doctor López. Nosotros fuimos a la audiencia de control de la detención, muy extrañados porque incluso en el mes de julio el procurador ha sacado una instrucción especial sobre cuestiones de violencia institucional, que también forman parte de las detenciones ilegales. Y planteamos que esto no era delito porque no hay ninguna obligación legal de exhibir el documento de identidad. De hecho, no sé cuál es su experiencia, pero yo hace 45 años que transito la Ruta 3, al menos paso 2 veces por año por Arroyo Verde, a veces 4. Sí. Creo que en 2 oportunidades me pidieron el carnet. Jamás me pidieron el documento de identidad. Ni en esta provincia. Yo viajo mucho también por ahí, cruzo mucho por Arroyo Verde, el DNI no me lo pidieron nunca. El DNI jamás. El carnet 2 veces en 45 años. Muy pocas veces me pararon por el carnet, creo que una. Aquí si no me acuerdo. en Trelew, habitualmente ahora en controles. Sí. Yo suelo ir por el camino a Comodoro, llevo a los perros al autódromo para que corran, y 2 por 3 me paran, a veces me hacen soplar la pipeta, me piden el carnet, por supuesto, jamás el documento de identidad, porque no lo pueden pedir. La única circunstancia en que uno le pueden pedir el carnet el documento de identidad conforme las leyes que regulan esto, la ley de la Policía de la Provincia, la ley de la Policía Federal, sí, es cuando hay sospechas de un acto criminal, es decir, que la persona puede ser alguien que se está fugando, que pareciera que hay circunstancias objetivas, que no es el olfato policial, sino circunstancias objetivas, que supongan que la persona está por cometer un delito o que lo ha cometido. Esto era imposible de pensar de López, porque iba sentado al volante un abogado, en el puesto del acompañante otro abogado que además había sido jefe o subjefe de policía. De modo que el sujeto que está sentado atrás, que venían de jugar un partido de fútbol de veteranos, claro, completamente ajeno a cualquier cuestión, no había manera de sospechar que hubiera cometido un delito o estuviera por cometerlo. Además se identificó y
se identificó verazmente. De manera que esto no es ningún delito. Si en alguna medida alguien pensara que esto podría ser un delito de desobediencia y que ante la pulgar tenía la facultad, porque no son derechos, las fuerzas de seguridad no tienen derechos sobre los habitantes, tienen facultades que le otorga la Constitución y las leyes para intervenir en determinados casos, cuidando que sea protegida la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos. Bien, si suponemos que Antelas tenía alguna facultad para demorar a López un momento, desistió porque dejó circular el vehículo. Entonces, ¿qué delito hay acá? Ninguno. La jueza Yamila Torres coincidió con nosotros y retó sobre este mismo. Los jueces Panici y Banfi de Superior Tribunal dijeron que era prematuro eso de ese ilícito. Así que, nuevamente, la fiscal Verazategui, con los mismos argumentos anteriores, solicitó la apertura de la investigación. Nosotros le contestamos que, en primer lugar, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte establece la libertad de circulación. En segundo lugar, proyectamos un video de 2 minutos 20 que corresponde al comisario Ale, el hijo del ex jefe de policía fallecido, de principios de este año, en la ciudad de Esquel, donde se hace cargo de la comisaría y le informa a la ciudadanía que hay mucha gente rara o nueva o desconocida circulando por el pueblo, así que él va a hacer controles aleatorios de identidad a las personas que circulan y también controles aleatorios a vehículos que están circulando, más allá de los operativos. Digamos, esto lo que está mostrando es una política criminal completamente desquiciada, porque es una política criminal contraria a la Constitución. Me llama la atención que no haya habido una... Yo lo encontré de casualidad este video y lo proyecté, lo hice proyectar en la sala de audiencias porque me pareció altamente significativo del grado de autonomía en la elaboración de una política criminal que está teniendo la policía de Chubut. Y esto es muy peligroso porque el caso Torres se inicia también con una identificación. Esto es lo que dijimos después de hablar de la Constitución. Citamos los precedentes del caso Torres, el caso Fleury y otros casos de la Corte Interamericana que se adecuan exactamente a esta situación. Luego referimos quién es López. López es un abogado defensor muy aguerrido, ha tenido y sigue teniendo mucha responsabilidad en los casos de violencia institucional, ha tenido intervención en el famoso caso de Vuelta del Río, fue creyente, en los casos de Corcovado, en los casos aquí de la violencia policial con el tema de las manifestaciones por la ley de minería y la represión que sucedió, y otra cantidad de casos. Es un defensor con mucho carácter y un defensor principista. Porque otra persona hubiera mostrado el documento sin... Y chau, claro. Es que mucha de nuestra audiencia, o quien escuche luego la entrevista, dirá, ¿y por qué no mostró el documento y se ahorró todo ese quilombo? Exactamente, bueno, porque el tipo... Yo no es lo que pienso, yo pienso que hizo bien López, pero digo, poniéndome en el lugar de algún oyente puede pensarlo, ¿no? López es un tipo de pocas y malas pulgas. Esto es así, es cierto. Es un tipo de malas pulgas y un tipo principista. Entonces dice, ¿por qué me pide el documento a mí? Claro. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no lee la Constitución? Le dice, ¿por qué me pide el documento? No puede pedírmelo. Así que lo tratan de guarango, de irrespetuoso. Bueno, los medios de Chubut hablan de maltrato a la policía. Claro, es un ciudadano que defiende sus derechos. Por eso yo concluí el alegato diciendo que todos somos Omar López. Todos debemos defender nuestros derechos. Y si no lo hacemos, lo que va a pasar es que vamos a continuar el camino de las distopías. El camino de Fahrenheit 451, de 1984 de Orwell. No estamos muy lejos, ¿no?
Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cada vez que consentimos con un acto de autoridad que es ilegal, que es ilegítimo, estamos cercenando, estamos achicando el Estado de Derecho. ¿Me puede explicar eso de Entonces, nuevo y profundizar ese concepto que me parece interesante, Galimberti? el Estado de Derecho no es una cosa que nos regalan, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ampliar los derechos, establecer un muro de garantías que se opone a la política criminal que desarrolla el Estado. Es un problema de límites, ¿sí? Límites para preservación de la libertad de los individuos. Cuando nosotros cedemos libertad en función de la seguridad, bien, nos pasa lo que nos ha pasado con todos los regímenes fascistas autoritarios. Hay que recordar el libro famoso de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Los ciudadanos se entregan a la libertad para tener seguridad, pero no se dan cuenta que es un muy mal negocio. Nunca van a mejorar su seguridad y van a perder su libertad. Entonces, lo que nos está mostrando esto, hay que ser intransigente en la defensa de los derechos. Así que es un poco maleducado, así que levanta el tono. Sí, es un hombre de pocas pulgas, pero ¿por qué le piden el documento? ¿Por qué lo provocan? ¿Por qué quieren que se someta a una autoridad cuando esta autoridad no tiene legitimidad para pedirle el documento? Entonces, insisto, el Estado de Derecho es una construcción delicada, que tenemos que preservar. Si nosotros no defendemos el Estado de Derecho, cada vez tenemos menos Estado de Derecho. Así que nuestra propuesta a la jueza fue que el tribunal dijo que era prematuro su enseñamiento. Sí. No sobresea, pero también es prematuro abrir la investigación con los elementos que tiene. No hay elementos suficientes para abrir una investigación contra López. Devuélvale al Ministerio Público Fiscal las actuaciones y que vea de qué manera puede hacer una imputación. Con lo que tiene, no alcanza. Esa fue nuestra postulación y bien. Y esperemos que tenga acogimiento por parte de la doctora Patricia Reyes. ¿Qué grado de perjuicio tuvo López en este episodio que hasta le damos vueltas para contarlo porque parece insólito, ¿no? O suena insólito? Su accionar en otras causas de las que acaba de mencionar, como por ejemplo investigar la violencia institucional en el Chubutazo. Retraduzco la pregunta. ¿Cuánto del rol de López? ¿Cuánto del Sí, voy directo. A López está comiendo esta causa por investigar la violencia institucional en el Chubutazo? Y yo, la verdad que no tengo evidencia para decirlo, pero tiene muy mal olor este asunto. Entonces me está diciendo que sí sin decirme que sí. No tengo para decirle sí, está directamente conectado. No, bueno, pero una opinión, ¿cree usted que digo que tiene que ver más con otra cosa que con esto, digamos? Tiene que ver, insisto, tiene que ver con una política criminal que desarrolla la policía que no está guiada correctamente, porque si el Procurador General habla de contener la violencia institucional, bueno, parece que los fiscales no lo escuchan, y mucho menos lo escucha la policía, que dice que va a andar deteniendo personas porque no le gusta, digamos. Otra cosa, ahora me acuerdo. Sí. Yo le dije a la jueza, mire, yo no voy a tener problemas porque soy blanquito. Claro. Usted tampoco, también es blanquita. Los que estamos en esta sala somos blanquitos. Pero ¿qué pasa con los marrones? ¿Qué pasa con los pibes? Claro, yo uso ropa normal, la gente que está en la sala también. No usamos gorritos, no usamos capucha. ¿Qué pasa con los pibes marrones que usan gorritos y usan capucha? Y preguntale a Mazzoni durante la pandemia, por ejemplo, qué sé yo. Hay que tener en cuenta que acaba de salir una sentencia de prisión perpetua contra la gente que fusila a este chico Lucas y los que salían de entrenar al fútbol, y como son marrones y usan gorrito, dijeron estos son delincuentes. Entonces, vamos a parar a la gente porque sí, y a provocar que sea, porque además iban en un auto sin identificación y sin uniforme, y los chicos se asustaron. Así que, y el monte, ¿qué pasó? También se asustan los pibes y salen corriendo, y también matan chicos. Entonces, vamos a permitir que se expanda esta política criminal
de persecución de cualquiera y que la sospecha esté simplemente en la cabeza de un empleado policial? ¿O vamos a exigir que haya circunstancias objetivas que legitimen detener a una persona y decirle identifíquese? Esto es lo que se está jugando acá, no es solamente López, todos somos López, y hay que tener mucho cuidado. No es por nosotros somos blanquitos, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Nada. Pero sabemos quiénes son los que son seleccionados usualmente por el sistema, y estos van a tener problemas. Está claro eso, y me parece lo más destacable lo que le puede llegar a servir a la mayoría de la población, y coincidimos. Ahora me parece que además hay una cuestión, un ribete además político, que me parece que, ya conociéndolo de las veces que he hablado político con usted... y hasta racial. Bueno, pero en este caso no pareciera puntualmente por este lado, aunque en el general le va a servir más... En el caso de López no. Claro, por eso. En el caso de López no, pero sí. El control de la circulación de las personas, sí, no le quepa duda. Estamos total y completamente de acuerdo. Pero ya conociéndolo, después de haberlo entrevistado varias veces y demás, me parece que en la primera parte de la pregunta me está diciendo algo, ¿no? Me dice, además de decirme que huele mal, bueno, me está refiriendo a una práctica que ya se ha tornado habitual en la provincia del Chubut, de utilizar a la policía de la justicia, a veces hasta en contra de los derechos que debería garantizar, ¿no? En el ámbito nacional, la policía de Chubut está vista como una de las policías, sí, digamos, más peligrosas, si se quiere. Sí. Bueno, a mí me gusta siempre citar lo que nos dijo Hilda Fredes, porque es una referente en temas de derechos humanos de la provincia del Chubut, que dijo de la dictadura hasta Mazzoni, no se ha desarticulado la matriz represiva de Chubut, digamos. Representa los mismos intereses, o con palabras más, palabras menos, eso es lo que nos dejó lo que pasa es que muy marcado. En el país, desde la vuelta de la democracia, no se han reperfilado las instituciones de seguridad. Claro. El servicio penitenciario sigue desfilando con armamento, no tiene nada que ver con cuidar presos. Claro. La policía se maneja de manera autónoma, y eso es imposible. La policía tiene que ser quien acompaña al ciudadano, no quien vigila al ciudadano. No, claro. Esto está analizado por los criminólogos. Yo hablaba de estas cuestiones en la escuela de policía en el año 90. Sí, y claro. Hemos hablado con todas las autoridades a lo largo de ese tiempo, pero no hay ninguna vocación de reperfilar la policía, porque evidentemente cumple los objetivos de los distintos gobiernos que se van sucediendo. Clarísimo. La última, el Supremo Daniel Báez, ex jefe de la Fiscalía de Puerto Madryn, a quien entonces digo con esto conoce bien, además pidió abrir un sumario contra López. Pareciera como que quiere ir un poco más. ¿Qué significa, digamos, desde lo judicial esto, y si es simplemente una mojada de oreja? Desde lo judicial no significa nada. Bien. Sí, pidió que abrir un sumario. Claro. Más, entre los 3 ministros, 2 ministros dicen, no, es una cuestión procesal, es prematuro. Sí. Y Báez hace todo un discurso justificando la represión y hablando de que esto es delito, que ha quedado en minoría y además no podrá volver a intervenir en este caso. Pero sí, el pensamiento de Báez coincide con esta política criminal, esto sin duda. ¿Por qué me aclaró lo último? ¿Me podría explicar un poquito más? ¿Quedó fuera de la posibilidad de participar del caso? Claro, porque ya se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Ok. Entonces, si nuevamente llega esto a conocimiento del Superior Tribunal, como él ya tiene opinión sobre esto, no puede volver a intervenir. Bien. Bueno, para adelante y para cerrar, ¿cómo sigue? Esperamos la decisión de la doctora Reyes y veremos. Digamos, nosotros si persiste la oposición, vamos a llegar hasta la Corte Intergaláctica. Está clarísimo, Pérez Galimberti. Siempre es un gusto hablar con usted. Le mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Alfredo Pérez Galimberti, hablando de la Corte Intergaláctica, no es una película de superhéroes. Estamos hablando de, con mucha ironía, Pérez Galimberti, que no lo suele caracterizar, ¿no? Esta forma de declarar. Pero claro, ante un caso insólito, respuesta, declaraciones, valoraciones insólitas, ¿no?